gracia de Cristo reanima tu amor. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestro viaje que estamos haciendo en el Antiguo Testamento, y hoy nos va a corresponder un libro muy hermoso que es muy corto, tiene solo 4 capítulos, y que estoy seguro, creo yo, que ha sido leído más de alguna oportunidad en las vidas de cada uno de ustedes. Si no lo han hecho, se lo recomiendo porque es una historia de amor, es una historia de cómo la providencia de Dios actúa. Es la historia de una mujer moabita que toma una decisión en su vida, una decisión que para mí fue la correcta y que es bendecida con esta decisión. El libro tiene bastantes cosas que enseñarnos. En este estudio yo he considerado varias para que podamos meditarlo. En esta historia de amor, y también vamos a incluir el libro de Samuel, porque esta historia que comienza en los jueces termina en Samuel, con la monarquía judía hebrea, con el primer rey Saúl. Por lo tanto, hasta allí dura este periodo tan inestable, este periodo oscuro, por así decirlo, en la historia de Israel. Y en el medio de esta oscuridad, puedo decir, que hemos visto en el libro de Jueces, se encuentra entre Jueces y Samuel esta historia hermosa, el libro de Ruth. Así que vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo. Es corto, por lo tanto podemos detenernos son 4 capítulos y tiene esa división natural. La división natural son cada capítulo, por lo tanto no va a ser difícil para nuestra comprensión. Así que por lo tanto comencemos a entrar en este estudio de este libro. Yo voy a cerrar acá para que, ahí está, vamos a tener más amplitud en la diapositiva. Bien, esto, como dice el capítulo 1 del libro de Ruth, acontece en el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces, indudablemente de esta constante apartamiento del pueblo de Dios, de la obediencia a los mandamientos del Señor, a cumplir el pacto de Dios, sucede, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y yo digo, esto no nos debe ser extraño para nosotros, porque el Señor había sido muy claro. Si ellos no cumplían, ya hemos visto las consecuencias durante el tiempo de todos los jueces, cómo eran cautivos por pueblos que ellos dejaron ahí en la tierra de Canaán, y cómo ellos después se arrepentían, lloraban al Señor, y el Señor levantaba a estos libertadores. Ahora, pero Dios había sido claro. No sé si ustedes recuerdan, pero el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, ahí en los versículos 14, hablando el Señor de la bendición que vendría en la obediencia que ellos iban a tener en la tierra de Canaán, pero también hablando de lo que les podía venir si ellos no obedecían su palabra.
En el caso del versículo 14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esa era la bendición del Señor. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Verso 16. Guardaos, pues, de vuestro corazón, no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Esto era lo que estaba sucediendo en el tiempo que estamos leyendo en el libro de los jueces. El problema religioso del pueblo. Ellos estaban adorando a los dioses de Canaán. Pero, ¿qué sucedería si ellos no obedecían? Dios, si obedecía, les daría todas estas bendiciones. Pero mire el verso 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre, dice, los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Esto es lo que estaba sucediendo. La desobediencia a la palabra de Dios, el pecado, había traído este hambre, como el Señor lo había dicho. No había lluvia, la tierra no daba su fruto, y era por que Dios no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y se nombra un lugar muy importante, la ciudad de Belén. La ciudad de Belén era el granero de Israel. Allí se acumulaba todo el grano del trigo y luego se repartía a las ciudades aledañas. De ahí era el sustento prácticamente que salía para todo Israel. Y curiosamente, la historia de este libro se habla de un varón de Belén, de Judá, que viendo esta situación que había en la tierra, hambre en la tierra de Judá, él decide con su esposa, llamada Noemí, irse a otra parte. Y dice, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y su familia, y dos hijos suyos. Se da el nombre de él, Elimelech, también el nombre de la mujer de Noemí, ellos eran hebreos, y también se dan los nombres de sus hijos, uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Belén eran efrateos de Belén de Judá. Y en busca seguramente de una mejor vida. Ellos, tal vez como muchos en Judá, viendo esta situación, emigraron de eso a vivir a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país, en busca de una mejor vida. Y allí se quedaron. Ahora, la escritura va a señalar en el versículo 4, en el último texto, habitaron allí 10 años, o sea, por 10 años. El texto no dice si progresaron, si pudieron estar mejor o mejor de lo que ellos pensaron. La escritura no dice eso, solo dice que habitaron unos 10 años y algo sucedió durante ese tiempo. Murió Elimelech. Y también dice que se casaron sus hijos con mujeres de aquel lugar, mujeres moabitas. Ahora, Ruth fue una de estas mujeres de Moab, pero tenemos que decir que, hablando genéticamente, estaba vinculada a Israel a través de Lot, el sobrino de Abraham. Eso es importante, de que los moabitas vienen de la descendencia de Lot. Por lo tanto, eso va a ser también algo importante que tenemos que decir. Ahí hacen su hogar, ahí en Moab, habitan 10 años,
Y dice el versículo 5, la tragedia volvió a golpear el hogar de Noemí. Sus hijos, Malón y Kelión, murieron también. Le vino una cosa tras otra. Muere su marido, ahora mueren sus hijos, por lo que ella expresa cuando llega nuevamente a Belén, en el versículo 20, dice, y ella le respondía cuando llegó, porque a Belén nuevamente, en el verso 19, la ciudad se conmovió a causa de ellas, porque parecía ser, como dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Entonces ella decía, no me llamé, le decía, la gente decía, bueno, esta Noemí se parece, es ella, y dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el nombre Mara significa amargura, amarga, y fíjese que el nombre Noemí, los nombres a veces tienen mucho que decir, significa placentera. Y dice, no me llaméis placentera, sino llamadme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, para que nosotros veamos la condición espiritual, por así decirlo, de la manera como ella regresa a la ciudad de Belén nuevamente. Mueren entonces los dos hijos. Y el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque pareciera ser que la lluvia había caído de nuevo, pareciera ser que el pueblo había entrado en esa parte que siempre nosotros decimos de arrepentimiento, y ya había cambiado la condición de vida después de 10 años en Belén de Judá. Así que, porque el texto dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Y entendemos, no hay bendición sin obediencia. No hay bendición si ellos no volvieron su corazón. Por lo tanto, el pueblo se había vuelto al Señor y Dios había dado la lluvia y los campos habían recibido toda esta bendición del Señor para poder dar suficiente alimento. Había nuevamente bendición ahí en Belén de Judá. Así que así lo hace en esta parte. En la cual ella decide entonces volver, de regresar, pero aquí hay una situación. Las nueras de ella quieren seguir con ella. Versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero ella trata de convencerlas de que no, que se queden allí en Moab, y donde ellas iban a tener más posibilidad de volverse a casar y poder formar una familia ahí en su tierra, porque ellas eran de Moab. Como uno ve en la escritura, ambas mujeres quieren ir con ella, pero hay una de ellas llamada Orfa que decide permanecer siguiendo el consejo de Noemí de quedarse, y ella se queda en ese lugar. Dice el versículo 14, y ella alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, Maclo se quedó con ella. Eso muestra el amor que ellas tenían, esa tan buena relación
que se tenían entre ellas. Pero aquí hay una decisión de una de ellas. La escritura hace el énfasis acá en Ruth. Y en estos versículos 16 y 17, preciosos textos del carácter que uno puede ver acá en esta mujer. Dice que le respondió Ruth: no me ruegues que te deje, le dice, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Uno puede ver que Ruth amaba a su suegra, y tuvo una gran compasión por ella, viendo no solamente que había perdido a su marido, sino a sus dos hijos también. Orfa tomó la decisión de quedarse con su pueblo en la tierra de Moab, pero Ruth no. Ruth no soportó eso, el apartarse de Noemí, o bien, como dice el Dios de Israel, que había llegado a conocer. Y hay algunas cosas interesantes en esta decisión que yo desgloso, porque esta súplica magnífica y desinteresada de Ruth de acompañar a su suegra es una revelación notable de qué persona estamos hablando en la escritura, del carácter de ella. Porque ella eligió el camino, el verdadero camino. Eligió el verdadero Dios, por así también decirlo. Eligió el camino correcto. El lavamiento por la palabra. ¿Estás diciendo que la palabra es como jabón? Sí, que es como un limpiador, que nos limpia. Vamos a ver. Ella eligió un hogar piadoso. Ella eligió de unirse al pueblo de Dios. Esto lo hizo como una elección personal. Nadie la obligó a tomar esta decisión. Ella toma personalmente esta decisión. La toma con determinación. Aquí en las palabras de ella hay una determinación. Nada la va a hacer cambiar de la decisión que ha tomado de acompañarla a ella. No me ruegues que te deje, ¿no? Porque eso no va a ser así. La decisión que yo he tomado, que donde tú fueres voy a ir yo, y donde viviere voy a vivir. Y he tomado una decisión: tu pueblo será mi pueblo. O sea, ella eligió de unirse al pueblo de Dios. Tu pueblo va a ser mi pueblo, y tu Dios va a ser mi Dios. Por eso ella eligió el verdadero Dios. Ella está tomando el camino de Dios, lo toma personalmente, y uno ve que esta decisión que ella toma fue recompensada, y aquí tenemos, su nombre tiene un lugar en la historia. Aquí hay una decisión que ella toma. Todos estamos en ese camino de decisiones. Aquí la decisión de ella era volver a Moab, quedarse en Moab, o bien seguir con su suegra a una tierra que no conocía, a una tierra que nunca había visto, pero ella toma esa decisión con determinación de seguir un camino distinto, ¿no?, que su pueblo, de dejar los dioses de su nación y seguir el camino del Dios verdadero y vivo, de unirse al pueblo de Dios. Ahora, esta decisión que ella toma, le va a traer una gran bendición a su vida, porque en Belén se oye de este amor que ella hace con su suegra, ya
entrada en edad. Vuelven entonces a Belén y el versículo 22 que cierra el capítulo 1 y dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y comienza otra historia, porque de acuerdo al capítulo 2, aquí ella y entra una parte de una que al final vamos a ver, que tiene que ver con la providencia de Dios. Porque el capítulo 2 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ahora, ¿por qué se pone esta cosa acá? Porque si ustedes van al libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, o a Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10, las leyes en cuanto a esta situación eran muy claras. Por ejemplo, el capítulo 25, no voy a leer el versículo 24 porque el capítulo 24 tiene que ver con lo que debían hacer ellos cuando ellos cosechaban. Dice el versículo 19: cuando sigues tu mies en tu campo y olvide alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando bendibles tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. O sea, las leyes de este tipo en la escritura del Dios justo son dignas de poder ser imitadas, de la manera como Dios ordenó que el huérfano, la viuda y el extranjero pudiesen tener lo suficiente para vivir y comer. Yo decía en el capítulo 25, en el versículo 5, había una ley del matrimonio que decía: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre a Israel, la casa del descalzado. Bueno, esto es lo que va a suceder al final de esta historia. Aquí era necesario alguien que redimiera el nombre de su hermano, y las leyes en Israel eran claras, y por lo que dice el capítulo 2, había un pariente que tenía Noemí, era pariente de su marido, y era un hombre rico, y era de la familia de Elimelech, y se da el nombre de él, el cual se llama Booz. Y uno puede ver ahí que esta Ruth, la moabita,
le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espiga en pos de aquel a cuyo ojo hallaré gracia. Y ella fue a ese lugar y trabajó allí, espigó en el campo de este hombre llamado Booz, y por lo que dicen los versículos 11 y 12, ya se sabía lo que había sucedido, lo bien que había hecho esta niña Ruth con su suegra Noemí, porque el versículo 11 dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová le dijo, recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que ella había dicho ya era conocido, ya la gente hablaba del bien que había hecho ella. Ella gana el favor y trabaja duro en ese lugar, de tal manera de que, como dice el versículo 15, dice, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendéis. Entonces, hace arreglo para que los trabajadores le dejen el grano extra en el camino donde ella está recogiendo. Entonces, y ahora, era costumbre, y, cuando que un pariente en Israel, que un hombre tenía que tomar la esposa de su hermano fallecido. Eso era ley. ¿Para qué razón? Para continuar la línea familiar. Y ya que el único hermano del esposo de Ruth también había fallecido. Habían muerto los dos hermanos. Así que solamente ellas tendrían que cuidarse por sí mismas, en el caso de Noemí y Ruth. Y claro, ahora Noemí le dice a Ruth que hay un pariente. Ahí es lo que leíamos nosotros en el capítulo 2, versículo 20, dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Es una palabra muy interesante que comienza a aparecer en las escrituras y que la quiero ver al final como parte de las lecciones de este libro, la palabra redención. Ella entiende que Booz tiene cumplir una parte importante. Él puede redimirnos. Él puede volver todo lo que era del marido de ella, toda la tierra, todo de nuevo a poder que quedara dentro de la familia. La escritura va a seguir en este caso, en esta fiesta que va a haber, que ella trabajar en el campo y sabiendo que era un pariente, de alguna manera Booz le dijo a Ruth que permaneciera en sus campos y estuviera cerca de sus criadas, y también que había advertido a sus criados que no la molestaran, y la había invitándola a beber del agua que los criados habían sacado cada vez que tuviera sed. Y Ruth tuvo mucho agradecimiento por él, ya que
ella se consideraba una extranjera. Y hemos visto de cómo vos le pudo explicarle que todo el bien que ella había hecho, que no se sintiera de esa manera, sino que ahora ella estaba en el pueblo de Dios, ahora ella estaba para recibir también la gracia del pueblo y del Dios que ella había aceptado en su corazón. En la cosecha entonces de la cebada, porque llegó el día de la cosecha, Noemí le sugiere a Ruth que fuera donde vos, mientras él separaba la cebada, y que le pidiera que fuera su pariente para redimirla. Ahora, uno puede ver a Ruth con una mente abierta y un espíritu enseñable, así que ella escucha a su suegra e hizo como le había pedido. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 2 al 5, dice la escritura: ¿no es vos nuestro pariente con cuya criada tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Bueno, por eso puse yo aquí, o he dicho que ella, de alguna manera, en esta situación que le pide su suegra, está dispuesta a hacerlo. Y ella dice, versículo 5, haré todo lo que tú me mandes. Y descendió pues a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Eso es lo que le explica. Y dice que él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, porque él era una persona ya de más edad. Tú pudiste ir en busca de los jóvenes, pero no lo hiciste así. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces, aquí el mismo libro está mostrando toda la manera maravillosa que mostraba el carácter de una mujer virtuosa. Una mujer, como el capítulo 2 lo dijo, hiciste con tu suegra, hemos oído lo que has hecho con tu suegra, versículo 11, después de la muerte de tu marido y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y en las palabras que expresa en el capítulo 1, versículos 16 y 17, de la calidad que hay en la vida de esta mujer llamada Ruth. Sin embargo, vos tiene que decirle que él no es el único. Él conoce a otro pariente más cercano y que él tendría la primera, a él le correspondía primeramente. El versículo 13, bueno, le dice el versículo 12, ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, el verso 12, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y pasa aquí la noche, le dice, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta
la mañana. Así que ahí durmió hasta la mañana. Al día siguiente, porque ya ahora entramos al capítulo 4, que es el final, se va a proceder a esto. La escritura dice, el versículo capítulo 4, del 1 al 8, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba que el pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentado aquí, y ellos se sentaron. Esto para poder aplicar la ley que hemos visto en Deuteronomio capítulo 25. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestra hermana Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Vaya. Entonces, bueno, le cuenta toda la historia ahora Booz. Entonces replicó Booz, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo, vos tómalo tú, y se quitó el zapato. Y así que se produce la redención, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Bueno, y así fue. El libro termina en el capítulo 4, versículo 13, y dice, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían, loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue a su haya, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Bueno, y aquí este libro va a mostrar la genealogía de lo que viene. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estos son las generaciones, bueno, de Fare engendró a Axor. Esto es muy interesante, puesto que Obed fue nada menos que el abuelo del rey David, de quien descendió nuestro Señor Jesucristo. Y aquí las genealogías van a jugar un papel muy importante. Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab, que para que cuando analicemos de dónde, cómo el amor que Dios tiene, que pone dentro de este plan de nuestro Señor a dos gentiles. Salmón engendró de Rahab a Booz. O sea, Booz era hijo de Rahab, la ramera, acuérdense. Y Booz engendró de Ruth, una moabita. La otra, Rahab era una cananita. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Y no olvidemos que nuestro Señor desciende
por esa línea. Bien, a ver si en un minuto alcanzo a tomar, que son 5 lecciones que ahora quiero enfocar el libro para que quede más claro. La primera lección es el amor de Dios por los gentiles. El libro demuestra el amor de Dios por los gentiles, en un periodo en que la prominencia se da a los hebreos. Ruth, dijimos, era descendiente de Lot, el sobrino de Abraham, por lo tanto era gentil. La madre de Booz, con quien se casó Ruth, era una cananea llamada Rahab, ya la hemos visto en Mateo capítulo 1, versículo 5. Aunque gentil, que no pertenecía al pueblo de Israel, el Señor la escogió para estar en la genealogía de nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y bueno, nosotros sabemos que Dios, aunque Dios eligió como la vía principal a través de la cual enviar a su Hijo al mundo, al pueblo hebreo, el mismo hecho de que haya gentiles en la genealogía del Señor es evidencia de que Dios era un Dios de todos los pueblos, siempre fue. Esto apuntaba hacia el tiempo en que todas las naciones podrían escuchar el Evangelio y estar unidas a Cristo. No olvidemos que el llamado a la predicación es ir por el mundo y predicar el Evangelio a todos los pueblos. Dios, ese fue siempre su amor y su plan. Y esto es notorio. Digo esto porque cuando Dios no hace excepción de personas, que es una de las partes también de la enseñanza de este libro, sino que Dios se agrada. Pedro tuvo a través de un milagro llegar a comprender que Dios no hacía excepción de personas, sino que se agradaba en todo pueblo, en toda nación de quien le temía y hacía su voluntad. Por lo tanto, siempre fue esa mirada del Señor en poder ser Señor y un Dios para todos los pueblos, para todas las naciones. Y este libro debió, ¿no?, ser un claro ejemplo para que pudiesen ver los judíos especialmente, que dentro de la bendición de Dios hubieron personas que no fueron del pueblo, como fue Rahab la ramera, una cananita, y como fue Ruth, una moabita. Ahí vamos a quedar hoy día para que luego sigamos estudiando sobre otros aspectos que vamos a encontrar de las lecciones que hay en el libro de Ruth. No se olviden, léanlo, son 4 capítulos, van a disfrutar porque su lectura, porque es amena, Dios les bendiga.